Como saben la mayoría de ustedes, las universidades fueron una invención de la cultura católica. Cuando se vio que la enseñanza, especialmente para las órdenes sagradas, ese es el origen de las universidades, eran necesarias y tenían que ser sistematizadas. Imagínense, antes no existían ni siquiera lo que conocemos como seminarios para la formación de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes iban aprendiendo como aprendices, digamos, hasta que recibían el sacramento y luego seguían aprendiendo y prácticamente no sabían nada de doctrina, ¿no? Como muchos sacerdotes de hoy, digo irónicamente, a pesar de que han ido por el seminario, pero dejemos ahí la ironía, ¿no? Y la primera universidad, la Universidad de París, y seguida después por la Universidad de Padua en Italia, fueron multiplicando esta institución que estaba dedicada a canalizar las energías de la juventud al conocimiento. Y al conocimiento universal, es decir, conocer lo mejor y lo más posible. Y de ahí el nombre universidad. Y las universidades se fueron especializando en la medida en que fueron especializándose en las distintas carreras, pero las universidades más prestigiosas, las que se conocen como las de Ivy League, ¿no? La Liga de la Enredadera, más importante de Estados Unidos, todas comenzaron, o casi todas comenzaron como instituciones de enseñanza de teología, de distintas denominaciones religiosas, ¿no? Ninguna de las Ivy League comenzó como escuela católica, pero Harvard comenzó como una escuela de teología, Yale comenzó como una escuela de teología, Dartmouth comenzó como una escuela de teología, y muchas de las grandes universidades que son ahora reductos de la secularidad usualmente antirreligiosa, tuvieron un origen religioso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que a medida que iba creciendo la población y además iba creciendo la población urbana y los trabajos se iban especializando, la necesidad de las universidades fue creciendo y en consecuencia, además de ser unas instituciones cada vez más influyentes, se convirtieron también en un buen negocio. Y se convirtieron especialmente en un buen negocio ¿para quiénes? Para los profesores. Y lo digo con el más profundo respeto, porque mi hermana la mayor es catedrática y ha sido catedrática universitaria a lo largo de toda su vida. Conozco su pasión y soy amigo de numerosos profesores universitarios que encuentran una gran satisfacción y una entrega generosa a el conocimiento y a sus alumnos. Pero para muchos se convirtió en un lugar completamente seguro, y en la medida en que las universidades se fueron secularizando, se fueron convirtiendo en centros de ideologías cada vez más revolucionarias y cada vez más contrarias al orden natural. ¿Por qué? No lo sé. No creo que exista una teoría que explique este fenómeno de manera exacta. ¿Por qué las universidades están, digamos, en el avance de las doctrinas más destructivas? El comunismo comenzó en el ámbito universitario, el socialismo creció en el ámbito universitario, el existencialismo, el deconstructivismo, todas las distintas corrientes que han contribuido a la destrucción de la humanidad y a lo mejor de los hábitos que habíamos heredado como cultura cristiana, surgieron y crecieron y siguen surgiendo y creciendo en la universidad. La ideología de género, por ejemplo, tiene su principal reducto y su punto de origen en la universidad. Hoy en día está transformando la política, la vida cultural, pero comenzó en las universidades. Y las universidades, en parte, creo yo, produjeron este tipo de radicalización ideológica porque primero se fueron alejando de su origen cristiano, incluso universidades que se llaman católicas. Pongo como ejemplo las universidades jesuitas. En Estados Unidos son numerosas las universidades jesuitas, si no me equivoco 27. De ellas, por ejemplo, la mitad celebra el mes del orgullo gay en sus redes sociales.
y más de la mitad lo celebra en la misma universidad con actividades. Y no hablemos de las universidades que son estrictamente seculares. Entonces, estas universidades se convirtieron en un lugar seguro para personas que no tienen un contacto con la vida diaria, con muchos aspectos de la dureza de la vida cotidiana. Un carpintero, un constructor, etcétera, tiene un contacto directo con la vida diaria, en el sentido que no solamente tiene que realizar un esfuerzo físico, pues el esfuerzo intelectual es tanto o más valioso, ¿no? Reconozcámoslo, pero tiene una conexión directa con la forma de ganarse la vida. Menos clava, menos come. Punto. Eso no es exactamente así en la vida universitaria, especialmente cuando los profesores adquieren en lo que Estados Unidos se llaman tenure, o lo que podríamos llamar cátedra, y en consecuencia se vuelven prácticamente inamovibles. A partir de ese momento, un profesor puede ser extremadamente responsable con ese privilegio y contribuir al conocimiento y a la enseñanza como grandes catedráticos, o pueden tomar esto como un beneficio que creen merecido y hacer lo que se les da la gana. Recientemente, un profesor de una universidad en el estado de Carolina del Norte fue investigado a través de videos de sus clases. Y él tiene 18 años enseñando y enseña en el departamento de economía. Y este profesor probablemente se creía invulnerable porque, aunque no había adquirido todavía la cátedra, porque no enseñaba el número suficiente de horas, ganaba suficientemente bien, porque en general las posiciones universitarias están bien pagadas en los Estados Unidos y en los países del primer mundo, y en las grandes universidades de nuestros países también, ¿no? Hay universidades más chiquitas donde los profesores son auténticos, pues, guerreros, ¿no? Supervivientes, pero esa no es la situación de un profesor, en general de un profesor con cátedra, ¿no? Es decir, con estabilidad de enseñanza. Y este profesor salió en los periódicos, la mayoría de los periódicos seculares, liberales, ofendidos por el hecho de que el profesor había sido despedido. ¿Y cuál es la razón de su despido? Como se trata de un tema de administración de personal, la universidad legalmente no puede decir lo hemos votado por esta razón. Y el profesor ha sido muy parco en explicar la razón de su despido. Pero él dice que tiene que ver con el hecho de su militancia nativoamericana, o sea, él es de origen nativoamericano, digamos, conectado con algunas de las tribus que existían en lo que hoy es el Estados Unidos antes de la llegada de los colonizadores. No es, digamos, un nativo puro, no. Se nota por su aspecto físico y por su militancia LGBT. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo eso tiene que ver con él como profesor de economía? ¿Qué tiene que ver la economía con la realidad nativoamericana o la advocacia nativoamericana o LGBT? En primer lugar, la universidad, esta universidad estatal, Chapel Hill, es una universidad extremadamente amigable a todas las ideas liberales. A que alguno sea y defienda a nativoamericanos y hable mal, digamos, de los blancos, invasores, etc. Y defienda la llamada comunidad LGBT, porque la universidad celebra el mes del orgullo gay y absolutamente cumple con todos los requisitos de una universidad clásicamente liberal y progresista. Pero cuando este profesor comenzó a publicar alguno de sus fotografías en clase, su apariencia era no solamente absolutamente inapropiada, la manera como se vestía realmente como un niñito, ¿no? Con overoles cortos, ¿no? Como niñitos, mostrando las piernas, ¿no? Overoles cortos, y camisetas de colores llamativos con mensajes completamente impropios para una cátedra universitaria, y además con todos los símbolos
LGBT que podía colgar como pines, bordaduras, etc. De tal manera que no era posible tomárselo en serio. Y una vez más, ¿qué cosa habrá enseñado? ¿Qué tan abusivo debe haber sido el uso de su puesto de profesor, que la universidad, sabiendo que se trata de un profesor nativo americano y de la comunidad LGBT, es decir, minorías absolutamente protegidas por la corrección política, decidió tomar el paso de despedirlo. Y este profesor no entra en detalles, probablemente porque las cosas que decía y la manera como utilizaba su tiempo de enseñanza universitaria era para hacer lo que se le daba la gana. Hacer lo que se le daba la gana. Y lo que da un indicio de esto es que el profesor no entra en detalles de por qué lo despidieron, porque a él sí le dieron las razones y él sí podría revelarlas. La universidad no puede. Pero dice que se basaron en clases grabadas sin su permiso. Alguien grabó sus clases sin su permiso y se los dieron a las autoridades. Las autoridades han dicho, es verdad, grabamos las clases, no fue subrepticio, grabamos las clases. Porque los profesores aquí saben que para efectos de calidad universitaria, nosotros podemos filmar las clases. No hay expectativa de privacidad cuando se enseña en una universidad pública. Entonces las clases se pueden grabar y las autoridades pueden revisarlas para saber qué se está enseñando. Entonces él quiso hacer el caso de que me sorprendieron, violaron mi privacidad, nada de eso pasó. Pero efectivamente lo filmaron. Y ahora el profesor se queja de que su trabajo de toda su vida, el sueño realizado durante 18 años de ser profesor, se ha ido ahora al tacho, los ha perdido, porque se ha quedado sin trabajo. Y dice, para un profesor como yo, que se ha enfocado 100% a la enseñanza y no a la investigación, es muy difícil encontrar trabajo, especialmente ahora que comienza el verano, que hay una pausa, digamos, en la enseñanza universitaria. Y si él siguiera contratado, seguiría recibiendo su ingreso, aunque no esté trabajando durante el verano, ¿no? Pero miren aquí la información clave, ¿no? Este era su trabajo de ensueño. Se dedicaba 100% a la enseñanza. Eso quiere decir que lo que hacía era ir a clase y hacer lo que se le da la gana y nunca investigar. O sea, para él, la cátedra era una plataforma para hacer lo que se le da la gana. Y lamentablemente este profesor no es una excepción. No voy a decir que es la regla, pero profesores que básicamente se dedican a enseñar su propia opinión con total desfachatez, imponiéndosela a alumnos cuyos padres o ellos mismos están pagando con el sudor de su frente o se están endeudando, como sucede en Estados Unidos, grandes cantidades de dinero para poder completar el estudio universitario, es totalmente corrupto. Y esta es parte de la razón por la cual está pasando lo que le está pasando a este profesor. Cada vez está pasando más. El rector ultraideologizado de la Universidad Católica en el Perú, por ejemplo, todo el mundo esperaba que se siguiera el ritmo y volviera a ser elegido como rector. No ha sido elegido. ¿Por qué? Porque las universidades están comenzando a pasar por una crisis y esa crisis tiene dos motivos. Número uno, el decrecimiento de la población juvenil. Y esto va a ir empeorando sistemáticamente. En Estados Unidos han cerrado varias universidades y hay otras que están con problemas financieros porque no logran tener el número ideal de alumnos pagantes y no logran tener el nivel de retención, es decir, una vez que entran, que se queden en la universidad. Y eso se ha convertido en un problema grande. ¿Universidades como Harvard están sufriendo actualmente con eso? No. ¿Por qué? Porque Harvard tiene
100.000 millones de fondos de reserva, 100.000 millones de dólares. Es decir, la universidad y otras universidades como Harvard tienen más dinero en reserva que varias naciones de América Latina juntas. Entonces, pero el tiempo pasa y los norteamericanos y en general el mundo entero, nuestros propios países en América Latina, España, no están teniendo hijos. Y en consecuencia no hay gente para ir a la universidad. Entonces, hay un problema demográfico real. Y en segundo lugar, el otro problema sumamente grave e importante es que la enseñanza no justifica el costo. Por culpa de estos profesores, que son unos zánganos que creen que el podio magisterial es en realidad un escenario teatral para que ellos pongan su puesta en escena de preferencia, digan lo que se les da la gana, actúen y tengan cautiva una audiencia donde ellos pueden moverse, decir las ridiculeces que se les da la gana porque no tienen ninguna consecuencia. Eso está convenciendo cada vez a más gente. ¿Para esto vengo yo a la universidad? Entonces existen muchas universidades que siguen siendo serias, especialmente las universidades que tienden hacia las ciencias. Pero cada vez más en Estados Unidos los departamentos de teología de las universidades están comenzando a vivir de donaciones de instituciones. Porque cada vez menos gente va a estudiar teología. Porque cuando va a estudiar teología se encuentra con un loquito que tiene sus propias ideas, que tiene el sueldo garantizado, que tiene el puesto garantizado, porque tiene cátedra, y enseñan lo que se le da la gana, y dicen las locuras que se le dan la gana, y no enseñan la doctrina sistemática que deberían, que los jóvenes que van a estudiar teología esperan aprender. Esperan aprender la teología sistemática, esperan aprender las reglas de la teología, y se encuentran con un loco que dice Dios es mujer, ¿no? Y Dios es gay o es bisexual, y lo repite durante un semestre, mientras uno está pagando las clases. Entonces, estamos en un momento de crisis que lo que va a hacer es depurar las universidades. Y no es casualidad que las universidades católicas, auténticamente católicas en Estados Unidos, estén en buena medida sobreviviendo a esta crisis. ¿Por qué? Porque las únicas familias que tienen hijos son familias católicas o evangélicas, especialmente las católicas. Y quieren que sus hijos vayan no a una escuela jesuita, quieren que vayan a una escuela católica, una universidad católica. Y en consecuencia, van a las universidades que tienen el prestigio y la garantía de enseñar bien la doctrina católica. Entonces, ofrecen lo que prometen y tienen todavía una demografía. Con el paso del tiempo, probablemente algunas de esas universidades católicas se tengan que consolidar unas con otras. Dios dirá. Pero hay algo de extremadamente bueno y depurador en esta crisis del mundo académico. Que tengas un buen día.